Amado grupo de Instituto Bíblico, Dios los bendiga a todos. Estamos en la hora 4 de nuestro curso de libros poéticos. El tema es el sufrimiento de los justos y la relación de Dios con el sufrimiento. Esto derivado de cómo en Job, este personaje tan especial, Dios permitió tanto sufrimiento, y vamos a ver cómo hay toda una teología del sufrimiento para que nosotros podamos tener un concepto completo. La tarea aquí es redactar la enseñanza bíblica sobre el sufrimiento. Puede usted basarse nada más en Job o de los textos que tenemos ahora ya en la mano. Usted puede hablar cómo la Biblia nos presenta el sufrimiento como parte de la vida. El tema central, el sufrimiento de los justos, vemos que la fidelidad de Dios no es ninguna garantía de que los creyentes sean librados de dificultad, dolor y sufrimiento en la vida. Esa es la primera tesis que vemos. No hay ninguna garantía de esto, aunque algunas personas piensan que por ser cristianos no vamos a padecer mucho sufrimiento. Inciso A. Hechos 28:16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. El gran apóstol Pablo estuvo encarcelado, y en esta parte del tema vamos a ver cuántas cosas más sufrió como apóstol de Cristo. Inciso B. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. En realidad, Jesús enseñó que se deben esperar tropiezos, expulsión de sinagogas y aún ser muertos por el Evangelio. Esa es la dimensión del sufrimiento al que podemos ser expuestos. Inciso C. Juan 16, del 1 al 4, el mundo os aborrecerá. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que os lo había dicho. Un texto muy clave donde el mismo Señor Jesús dice que en el mundo vamos a ser pues aborrecidos. Él proporciona muchos ejemplos de personas piadosas que experimentaron sufrimientos por diversas razones. Tenemos el caso de José, David, Job, Jeremías y Pablo, entre otros personajes. En las Escrituras encontramos diversas razones por las que Dios permite el sufrimiento. Vamos a ver varias causas del sufrimiento. La primera causa es la caída. Inciso A, Génesis 3, 16 al 19. Los creyentes experimentan el sufrimiento como una continua consecuencia de la desobediencia desde Adán y Eva. Cuando el pecado entró en el mundo, el dolor y la tristeza, el conflicto y la muerte invadieron la vida de todos los seres humanos. Inciso B, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Inciso C, Romanos 8, 20 al 23 y 2 de Pedro 3, del 10 al 13. Todo el universo creado gime bajo las influencias del pecado y anhela la realidad de un nuevo cielo y una nueva tierra. 1 Corintios 10:13. Para enfrentar el sufrimiento se debe siempre tener la gracia y la fortaleza y el consuelo que vienen del Señor. Entonces, la caída es una de las razones. El pecado no es toda la razón, pero es una de las razones. Y número 2, el pecado personal. Inciso A, Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. B, Romanos 6:1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. C, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Otro caso, el pecado general que tenemos como humanidad caída, pero también personalmente, cuando decidimos andar en el pecado, es una de las razones por las que viene el sufrimiento, pero no siempre. No alguien que sufre siempre, como el caso de Job, sus amigos pensaban que era porque estaba en pecado. Tercera razón, el mundo. Inciso A, Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hechos 17:31, por cuanto he establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando por fe a todos de haberle levantado de los muertos. Entonces el mundo, los deseos de los ojos, de la carne y de la vida, como dice 1 de Juan, son una aflicción para nosotros, porque estamos viviendo en santidad. Entonces el mundo también nos va a atacar de muchas formas. Y la cuarta razón del sufrimiento de los creyentes es el diablo. Vamos a ver cuántas veces la Biblia dice que el diablo nos puede causar dolor. Inciso A, Lucas 8:12, y los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. B, Juan 16:70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo?
C. Hechos 10:38, cómo ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Es un recurso. Según Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hebreos 2:14, así que por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. G. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. H. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo. El diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una serie de textos que usted puede desglosar, puede analizar sobre cómo el diablo también causa aflicción a la humanidad en general y en especial también a los que somos creyentes. Punto 5. Los creyentes están expuestos a muchas aflicciones. Vamos a ver una serie de textos de cómo habla de el sufrimiento que tenemos porque somos creyentes. Inciso A, Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. B, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí habla directamente de padecer. C, Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. D, 1 Corintios 2:6, sin embargo hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este mundo que perecen. E, 2 Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también en Cristo nuestra consolación. Y un texto de 2 Corintios 12:23-33, sufrimientos de Pablo como apóstol. ¿Qué padeció Pablo? Dice 11:23, trabajo, azotes, cárceles y peligro de muerte. 11:24, 39 veces en azotes en 5 ocasiones. 39 azotes en 5 ocasiones de los judíos. En 11:25, 3 veces azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces en naufragio. 11:26, en caminos, en peligros de ríos, de ladrones, peligros de la ciudad, en el desierto, en el mar y con falsos hermanos. Ahí define claramente muchos peligros. 11:27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. 11:28, la preocupación por las iglesias. 11:29, enfermedad y aflicción de los creyentes a los que se les hace tropezar. 11:30, en debilidad. 11:32 y 33, en Damasco. Un gobernador intentó prenderlo, pero fue descolgado del muro por un canasto en una ventana. Entonces aquí vemos también en 2 Pedro 2:21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Entonces el contexto de la Biblia, hermanos, es que el sufrimiento es parte de que realmente como estamos en Cristo, como estamos en la obra del Señor, vamos a tener mucha aflicción. Recuerde que el mundo está en contra de las cosas de Dios. Es un mundo anticristiano, entonces vamos a tener mucha aflicción. Y habla aquí el apóstol Pablo en Romanos y Corintios de que somos coherederos con Cristo, pero también tenemos que padecer con Él. Y dice el versículo 12-15 de Romanos, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. O sea, estas son dos imperativos para nosotros. Nos vamos a gozar con la gente que se goza, pero también sufrir con la gente que sufre. Entonces la gente cristiana va a sufrir, va a llorar, e incluso los ministros del evangelio tienen que llorar con la gente. Llorar con ellos es parte de la vida. Dice aquí también Corintios 2:6 que es una sabiduría no de este siglo, de los sabios de este siglo que perecen, sino una sabiduría espiritual. Recordemos que como iglesia tenemos una gran sabiduría espiritual. Tenemos una forma distinta de ver las cosas porque tenemos a Dios, somos salvos, tenemos al Espíritu Santo y tenemos una perspectiva diferente del sufrimiento. Ahora, todo lo que Pablo habla en 2 Corintios 11 habla de mucho sufrimiento. Trabajos, azotes, cárceles, peligros de muerte. ¿Cuántas acechanzas tuvo Pablo en sus viajes misioneros? Y aún en el viaje a Roma también tuvo mucha persecución, mucha aflicción. Fue azotado, porque en ese tiempo la cultura permitía ese tipo de castigo en el Oriente Medio, y bueno, había ese tipo de castigos, ¿no? Apedreado, en naufragio, en el desierto, dice, hasta entre falsos hermanos. O sea, a veces hasta las personas que no son creyentes, pero que están para afligir, para engañar, también causaron mucho sufrimiento en Pablo. Dice Pablo, muchos desvelos, o sea, no pocos desvelos o pocos ayunos, muchos desvelos, muchos ayunos, frío y desnudez. O sea, habla de cómo expuesto a los elementos por estar en el evangelio, por estar predicando, por la persecución, también tenía mucho sufrimiento allí. Habla incluso de enfermedad.
porque a veces pensamos que la enfermedad va a estar ajena a nosotros y es otra forma de aflicción. La enfermedad es parte de la vida y va a estar allí cuando nosotros estamos en las cosas de Dios. Y bueno, vemos la persecución y los intentos en contra de. Y en Pedro 2:21 dice la primera carta que fuimos llamados por Cristo, que también nos muestra ejemplo de sufrimiento. Dice, Él padeció y sigan ustedes sus pisadas. Entonces, que no nos sorprenda el tiempo de aflicción, no lo vamos a buscar, pero que no nos sorprenda cuando venga el tiempo de sufrimiento. Sexta razón por la cual tenemos aflicción. El sufrimiento es un medio para el crecimiento espiritual de los creyentes. Por medio del sufrimiento crecemos espiritualmente. Vamos a ver esos textos. Dice, inciso A, Deuteronomio 8:3, y te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y habla de la provisión. B, Salmo 22:24, porque no menospreció ni aumentó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó le oyó. Habla el rey David en el Salmo 22, que es un salmo mesiánico. Jeremías 16:9 dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en tiempo de la aflicción. A ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron vuestros padres, vanidad, y en ellos no hay provecho. Entonces, como creyentes, hermano, tenemos ese sufrimiento. Moisés escribe en Deuteronomio de las aflicciones. En el desierto 40 años sustentados con maná y bueno, un pan que no conocían y este tiempo, aunque ellos tuvieron la responsabilidad de no creerle a Dios y conquistar las naciones de Canaán, finalmente Dios les empezó a pasar por sufrimiento y con ese sufrimiento crecieron. David tiene un concepto muy bonito. En el 22-24 de Salmos dice que Dios no menosprecia la aflicción. O sea, a Dios no le es poco que tengamos aflicción. Dios sabe cuando estamos afligidos, porque a veces en esa soledad, en ese sufrimiento extremo, sentimos que no está Dios con nosotros. Sin embargo, Dios está ahí siempre, su amor no se quita, aún a pesar de todas esas aflicciones. Y en Jeremías 19 dice, Dios es nuestra fortaleza, y dice que muchos van a menospreciar a los santos. Hay un desaliento porque dice, lo que ustedes siguen no tiene sentido. Era algo que se iba a decir a los judíos fieles a Dios. Finalmente nosotros tenemos la fidelidad para seguir como camino. Hizo de resultados de la justificación. Romanos 5, del 3-5 dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y que la paciencia de la prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces es un concepto así muy clave para nosotros, es parte de la justificación. Parte del ser salvos, que veamos el sufrimiento como parte de la vida, y dice que nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, ¿qué concepto de Pablo, de la iglesia en Hechos, toda la iglesia en Hechos, cuando ellos padecían se sentían honrados de padecer? No se sentían sorprendidos, ni estaban extrañados, ni estaban enojados con Dios. Dicen, tenemos el privilegio de sufrir por el Señor. Nosotros también como cristianos, amados hermanos, tenemos el privilegio de padecer por el Señor. Y dice una razón así que va de manera creciente. Dice porque la tribulación produce paciencia, o sea, el sufrimiento nos lleva a un desarrollo de un carácter extenso. Y la prueba, paciencia prueba, o sea, esta paciencia nos lleva a una madurez espiritual y la prueba esperanza. Nos lleva aún más a la fe, aún que esté en la fe, y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en medio del sufrimiento de los creyentes para darnos una madurez espiritual. Entonces no nos sorprendamos de lo que pasó con Job, que nos puede pasar a cualquier creyente, y cuando suframos necesitamos crecer espiritualmente. Esa es la meta, que crezcamos espiritualmente. Otro texto, inciso E, 2 Corintios 4, del 1 al 6, dice 1:4, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. 1:6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces vemos aquí cómo las aflicciones de Pablo son para un crecimiento personal, pero también para testimonio de la iglesia. La iglesia tiene que sentirse fortalecida cuando dice podemos consolar a otros por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Repetimos, no somos masoquistas, no buscamos el sufrimiento, tampoco sádicos, que nos guste que alguien sufra, pero sí cuando viene el sufrimiento entendemos claramente que la tribulación va a traer como consecuencia también consolación.
Dios nos consuela en la tribulación, aunque no siempre como nosotros esperamos o como esperamos sentir o ver, pero ahí está el consuelo del Señor. Dice que con esa consolación que Él nos da, podemos nosotros consolar a otros. O sea, estoy sufriendo para que en algún momento pueda consolar a otros que sufren. Porque si nunca sufriéramos, hermanos, no tendríamos idea de lo que se requiere para consolar a otros, ¿no? Dice, son aflicciones en Cristo y abunda la consolación. Y aún la tribulación, dice, y las aflicciones que nosotros padecemos. Pablo decía como ejemplo, como ministro, como apóstol, decía, mi sufrimiento también es parte de una lección espiritual para que la iglesia siga creyendo. Según los Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Un pasaje clásico de gran lección, según los Corintios 12:9. Cuando Pablo le pidió a Dios posiblemente que le sanara, algunos piensan que de ceguera, una aflicción física fuerte, y le rogué a Dios que me sanara 3 veces. Y es este gran apóstol, este gran hombre, destacadísimo en la obra del Señor, y sin embargo Dios no le sanó. Dice, no te voy a sanar porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Esto, hermanos, es algo muy profundo porque realmente nosotros como carne pensamos que el poder de Dios está cuando nosotros nos sentimos poderosos. Pero es exactamente al revés. Cuando nos sentimos afligidos, se manifiesta el poder de Dios. Porque si hacemos las cosas es por la gracia y el poder de Dios, no por nuestra fuerza, no por nuestras virtudes, sino por la fuerza que el Señor da. Primera a los Tesalonicenses 3:7, por ello, hermanos, por medio de nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por vuestra fe. Entonces, Pablo habla aquí de relación con la iglesia y decía con los de Tesalónica, ve que ustedes padecen y ustedes viendo que nosotros padecemos, tenemos una consolación mutua o recíproca. 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios. ¿Quién fue Timoteo? Todos recordamos un gran discípulo de Pablo que era como un hijo, pero Timoteo también estuvo en la cárcel. Dice allí en Hechos y en otras cartas que estuvo con Pablo en la cárcel. Pero cuando Timoteo no estaba en la cárcel, decía Pablo, no te avergüences del Evangelio ni de mí. El Evangelio, porque es poder de Dios, es la salvación de Dios. Y una persona que estaba en la cárcel podía ser motivo de mucha como vergüenza de alguien, ¿no? Que dijeran, no, pues no le conocemos, no estamos de acuerdo con lo que él hace. Y Pablo dice, aún en la cárcel, Dios se glorifica. No te avergüences de mí que estoy en la cárcel. ¿Y cuántos testimonios tenemos de hermanos que han estado en cárceles por predicar la palabra de Dios? Dice, 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tenemos aquí 4 órdenes. La sobriedad. Sé sobrio en todo, o sea, no pierdas el control. No pierdas la fortaleza, no pierdas el gozo, no pierdas el carácter equilibrado con las cosas del Señor. Soporta las aflicciones, habla de aguantar un extremo sufrimiento, o sea, necesitas aguantar las aflicciones. Haz obra de evangelista, se refiere a que comparta el evangelio. Y además dice, cumple tu ministerio. Todo el ministerio que Dios le dio a Timoteo tenía que ser cumplido. Inciso J, la sabiduría viene de Dios. Santiago 1:2 y 3. Dice 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Quién habla aquí? El hermano de Jesús, Santiago. Dice que cuando haya muchas pruebas se sientan bendecidos. Otra vez la idea, la prueba produce paciencia. No es algo que podamos lograr la paciencia si no hay prueba. La prueba va a dar como resultado la paciencia. También dice Santiago 5:10, mismo autor, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor Jesús. ¿A quienes tenía Santiago, hermano de Jesús, pastor de la iglesia, escritor, como ejemplo de sufrimiento? Dice, pues a los hombres del Antiguo Testamento. Estos profetas hablaron en el Antiguo Testamento y sufrieron. Recordamos a Moisés, la torpeza que tenía para hablar, el menosprecio por los judíos, el menosprecio por el faraón, y podemos recordar así una serie de sufrimientos que él tuvo que pasar. ¿No? ¿Qué diríamos también de José? Este varón que fue vendido por sus hermanos, que padeció pérdidas, que se sintió abandonado, se sintió desesperado, pero nunca negó las cosas de Dios. Daniel, el profeta, echado en el foso de los leones. Los amigos de Daniel, a un horno de fuego. ¿Cuánto sufrimiento? Y eran profetas de Dios. Entonces, hermano, no que aspiremos a estar sufriendo esto, pero que cuando suframos, entendamos que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y tiene un perfecto control de todo.
Dice aquí el último texto, 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sellada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, ahora cambiamos de autor, ya no nada más es, en este caso, Pablo, sino también dice Santiago y Pedro. Dice la misma idea. La fe tiene que ser sometida a prueba. O sea, si creemos en el Señor, estamos muy gozosos con la fe, pero va a venir pruebas. Van a venir algunas aflicciones. Dice que es como más preciosa que el oro. Recordamos que el oro se purifica con fuego. Aunque se saca el mineral que es tan valioso, tan bello, bueno, se tiene que meter fuego. Y todos saben que la escoria, lo que no es oro, se va primero. Va quitándose del crisol y al final queda el oro mucho más limpio. Entonces dice así como el oro, que para ser limpio y de gran valor o gran belleza, requiere mucho del fuego. El fuego aquí representa la aflicción nos va a hacer más preciosos que el oro. Que estemos como creyentes con un buen testimonio, estemos dándole la gloria a Dios en todo y que seamos exactamente lo que Dios quiere. Y dice que aunque este oro se prueba con fuego y es perecedero, dice, la fe de ustedes va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. O sea, vamos a estar en las cosas de Dios cuando se manifieste Jesús después de nuestros sufrimientos. Vamos a ver la séptima razón por la cual sufrimos, que es extender el reino de Dios. Sufrimos para extender el reino de Dios. Dice inciso A, Génesis 45:7, y Dios envió delante de vosotros para preservaros vida sobre la tierra y daros grande liberación. Recordamos que José, cuando entendió por qué sus hermanos le vendieron, y aunque no fue algo agradable a la carne, dice, bueno, tengo ahora una visión distinta. Ustedes me pensaron mal y me vendieron. Pero Dios usó esta venta, esta injusticia, para que ahora tengamos preservación de vida. Recordándolo como primer ministro de Egipto, administrando los alimentos, este gran hombre de Dios, pero no llegó allí a través de un camino fácil, llegó a través de mucho sufrimiento. Dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una de las bienaventuranzas con las que está en el Sermón del Monte, dice que cuando lloramos vamos a ser consolados. Ya Jesús no está evadiendo la posibilidad de que lloremos, sino de que cuando lloremos vamos a ser consolados. Qué bendición tan grande que si estamos sufriendo, tenemos el consuelo de Dios. Lucas 6:20, y alzando los ojos hacia los discípulos, dijo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Aquí dice Jesús entonces que la pobreza nos lleva a estar más accesibles a la predicación del reino. Y entonces, aunque estemos en pobreza, Dios nos llama bienaventurados, nos llama bendecidos. Lucas 16:6, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y desde entonces el reino de Dios se anuncia y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué dice Jesús aquí? Hay que esforzarse por entrar en el reino de Dios. Se predicó hasta Juan el Bautista, Antiguo Testamento, pero ahora que se predica el Nuevo Testamento, el nuevo reino, la nueva dimensión del reino, dice, ustedes se están esforzando por entrar. O sea, aquí habla de esfuerzo para los creyentes. No es fácil la situación. Vamos a esforzarnos y si nos esforzamos, vendrá la bendición perfecta del Señor. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos para que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es Pablo en Listra. Recordamos, lo apedrearon, sintieron que estaban muertos los que estaban con él y sin embargo él fue levantado y siguió predicando. Entonces dice, a través de muchas tribulaciones vamos a estar en las cosas de Dios. Vamos a entrar en el reino a través de ese sufrimiento. 2 Tesalonicenses 1:5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino en el cual así mismo padecéis. Tesalonicenses 1:5, segunda carta, dice entonces que esta aflicción es demostración del justo juicio de Dios. O sea, en medio de la aflicción entendemos que Dios juzga, que es una justicia perfecta, ¿no? Dice, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios. Aquí habla Pablo entonces de una dignidad o una calidad superior que los creyentes tienen o necesitamos tener para estar en ese reino. Entonces, padecemos por el reino de Dios. Dice aquí, es una frase clave, ustedes padecen por el reino de Dios. Por eso aquí decimos la punto 7, extender el reino de Dios nos lleva a mucho sufrimiento. Nos lleva a negación, nos lleva a aflicción, nos lleva a mucho tipo de aflicciones, pero en medio de esto Dios se está glorificando. Inciso G, Hebreos 11:33, oren que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Hebreos 11, la galería de los hombres de la fe y mujeres de la fe, dice Pablo, conquistaron reinos por fe.
hablando de Abraham, que tuvo una guerra cuando no era militar, y bueno, Dios le dio la victoria sobre 5 ejércitos, sobre 5 reyes que estaban enfrentando a amigos o conocidos de Abraham. Entonces, vemos aquí claramente cómo este sufrimiento tiene una finalidad: conquistar reinos. ¿Cuántos más? David peleando contra algunos enemigos de la nación judía, y así conquistaron reinos, ¿no? Hicieron justicia. Aquí la clave es hacer justicia, hermanos. No vamos a vivir de manera injusta, haciendo lo que queremos, abusando de los demás. Hicieron justicia. ¿Qué tenemos que hacer? Justicia. Vamos a hacer lo que es justo delante de Dios. Alcanzaron promesas, o sea, todo este proceso de promesas y bendiciones viene después de sufrimiento, después de aflicción, de ser justos, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Ahí referencia directa a el profeta Daniel. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, habla otra vez de la pobreza como algo que no es obstáculo. El que estemos en pobreza no es obstáculo. Dios nos bendice en medio de la pobreza o a pesar de la pobreza, nos puede llevar al propósito que tiene para nosotros. Punto 8, octava razón por la cual los sufrimientos estamos padeciendo los creyentes, dice la relación de Dios con el sufrimiento de los creyentes. ¿Qué dice Dios? Inciso A, Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El clásico Salmo 23, bellísima pieza de la palabra de Dios, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, sintiendo que lo matan, decía David, y recordamos que intentaron matarlo en muchas ocasiones, como militar y como rey, dice, aunque ande así con ese riesgo de morir, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. ¿Cuál es la razón de no temer? Que la presencia de Dios. Es importante ver que Dios está, aunque le sintamos o no, aunque nosotros estemos con ustedes o no, Dios siempre está, porque a veces tenemos cierta inclinación a pensar que si sentimos que está con nosotros está, y si no sentimos que está, no está, y eso es falso. Dios siempre está con nosotros. Con ese tu vara y tu callado me infunden aliento, habla de que la vara corrige. O sea, Dios nos corrige y el callado rescata. Recordamos que son dos partes, dos implementos de los pastores, y la vara, hermanos, es disciplina. O sea, realmente no es nada más el consuelo o el rescate con el callado, que era más alargado y curvo. Esta vara era un golpe para tratar de corregir. Entonces, la disciplina de Dios nos hace mejores. No que estemos otra vez buscándola, pero cuando llegue, hay que ver que tiene un valor especial y espiritual. Y eso ve, Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2 es un pasaje bellísimo. Habla del sufrimiento. Si cuando pases por las aguas, que son inundaciones, puede ser ante los elementos así excesivos que sentimos que nos anegan, dice, yo estaré contigo. Promesa de Dios, estoy contigo. Aunque estés pasando por las aguas, y si estás pasando por las aguas, yo estaré contigo. Promesa permanente. Dios siempre está con nosotros. Y si por los ríos, repite la idea, ¿no? No te anegarán. O sea, no vas a perecer si no es el tiempo de Dios. No vas a perecer aunque estés sufriendo mucho. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Una idea de repetición muy propia de la poesía hebrea. Dice, aunque andes por el fuego, no te vas a quemar. La llama no va a arder en ti. No vas a ser objeto de esa llama porque el fuego de prueba tiene un tiempo en Dios. Y dice, bueno, cuando Dios permita que pase, no vas a ser consumido. Si no es el tiempo de que nos llame a su presencia, no vamos a ser consumidos todavía. Y eso sería 53:4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Y más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Recordamos muy claramente pasaje mesiánico, donde Isaías 750 años antes de Jesús describió el sufrimiento. Si Jesús, para dar salvación, sufrió nuestras enfermedades, si sufrió golpes, sufrió azotes, hasta la muerte misma, entonces es nuestro ejemplo de fe. Decimos otra vez, es la gran dimensión de Jesús. Él vino a sufrir. Dios murió, Dios envió a su Hijo, el Padre sufrió al enviar al Hijo, el Hijo estuvo cargando el pecado de la humanidad y el Espíritu Santo estaba sustentando esta gran obra. Pero dice que Él fue molido por nosotros, ¿no? No vino a salvarnos así nada más con un mensaje, que pudo ser lindo, pero vino con su vida. Cuando Él sangró, cuando lo golpearon, cuando fue entregado al imperio romano y en manos de los judíos, fue por amor a nosotros. Entonces, si el Señor mismo tiene esta
dimensión de sufrimiento como parte de la salvación, nosotros tenemos entonces que ver que el sufrimiento tiene un gran alcance. Hizo en Romanos 8:38, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un texto clave de que cómo nosotros podemos seguir dando fruto, dice aquí, es que estamos conforme a su propósito llamados. No es un grupo selecto de llamados especiales, sino que la frase dice a los que tienen el propósito de Dios como lo más importante en sus vidas. O sea, nosotros, si tenemos el plan y el diseño de Dios como lo básico, lo más importante, podemos seguir adelante. Cuando tenemos otro tipo de prioridades, otro tipo de valores, entonces no se cumple este plan. Pero dice ahí entonces claramente que si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán bien. Dice todas las cosas, o sea, no nada más lo agradable, no nada más lo que nos puede parecer lindo, sino aún lo más extremo, lo más radical en sufrimiento, todo nos va a ayudar a bien. Porque tenemos el propósito de Dios como la base para nuestra vida. Es otro pasaje clásico, ¿no? 1 Corintios 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero es fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La aflicción aquí se llama tentación. Cuando tenemos la oferta del pecado, hay una aflicción. Si de veras estamos en el Señor, tenemos un sufrimiento porque estamos ante una debilidad carnal de nuestra carne. Pero si estamos firmes en el Señor, bueno, no son fuera de lo que soportan los humanos, dice aquí, o sea, es humana toda tentación. Dios que nos diseñó como humanos, aún con la caída que desde Adán y Eva tenemos, Dios nos puede sacar adelante de la tentación. Basta que nosotros estemos en el Señor y que dice como con esa convicción, Dios permitirá que con la tentación venga la salida para que ustedes puedan resistir y ustedes puedan soportar. G, 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pasaje clave del consuelo que podemos dar cuando viene el sufrimiento. H, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? El Señor Jesús. El Señor Jesús se compadece de nosotros porque fue en la carne, sin pecado, pero vivió todas las aflicciones que padecemos nosotros. Entonces, si Él puede compadecerse porque padeció todo esto, nosotros tenemos una seguridad. Él está con nosotros y podemos continuar adelante. El noveno punto y punto final de este tema es victoria sobre el sufrimiento personal. O sea, a pesar de ver todo este contexto, vimos sufrimiento, tribulación, aflicción, tenemos una victoria. Aunque vengan grandes aflicciones, hay una mentalidad como cristianos. Hizo el Salmo 11. Comienza confianza cuando somos atacados por los malos. David decía ahí, si me atacan los malos, aún así yo puedo perseverar. Y recordamos cómo enfrentó al rey Saúl, nada menos que al rey poderoso que quería destruirlo. Y decía David, aunque los malos nos ataquen, podemos seguir. Si usted lo ataca a gente mala, puede seguir. Si está fiel en las cosas de Dios. Inciso B, Salmo 16, fidelidad, no participar en la idolatría. O sea, nuestra victoria viene con la fidelidad. Somos más que vencedores, Salmo 16, con David escribiendo aquí también, porque estamos confiando en seguir con el Señor. No me voy a apartar, aunque sufra, aunque tenga pérdidas, así como tuvo Job, esas pérdidas tan grandes, aún así, seguir siendo fieles al Señor. Inciso C, Salmo 23, Jehová es mi pastor. Decíamos este pasaje clásico de cómo este pastor nos ayuda y nos levanta, pero no nada más en tiempos muy lindos, en tiempos muy difíciles, como decía ahí, en valle de sombra de muerte, miedo de que nos puedan matar, aunque estemos rodeados de la maldad, ahí podemos seguir siendo fieles al Señor. Inciso de Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Otra vez este gran autor, David, dice, Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No me voy a tener ningún miedo de nadie, porque Dios está conmigo. Mientras estemos en las cosas de Dios, mientras estemos con Cristo en nuestro corazón, podemos seguir adelante. Aunque haya enemigos, decía aquí este bellísimo Salmo 27, aunque contra mí se levante guerra, aunque un ejército me acampe contra mí, yo puedo seguir adelante. Y David lo vivía, no lo decía nada más, lo vivía. Si él pudo, nosotros podemos también. Y Zoé, Salmo 40, esperar en Dios. Otra vez David dice aquí este salmo, hay que esperar en Dios. O sea, otra vez la paciencia, además de la fidelidad, de la confianza, esperar en Dios.
No siempre nos responde de inmediato, no siempre nos libra de lo que queremos ser librados, pero si esperamos en Dios, vamos a tener la victoria. Salmo 46, cambio de autor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, los hijos de Coré. Ellos escribieron, recordamos, hijos de un hombre que se rebeló contra Moisés, y sin embargo sus hijos siguieron en la alabanza, siguieron siendo un grupo importante hasta el tiempo de David. Ellos dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Qué gran lección, que cuando estamos sufriendo, estamos amparados por Dios. Dios ampara al que sufre, y no nada más le ampara, le está protegiendo. Dice, es mi fortaleza. Es así como una gran protección, así como una construcción que es inaccesible para otros. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No nosotros, no otras personas. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hizo G, Salmo 61, clamor a Dios. Nuevamente David habla de que cuando estemos sufriendo, clamemos. O sea, una parte, además de la fe y aparte de esperar, es clamar, estar orando. No dejar de orar. Pedir a Dios libertad sobre ese sufrimiento, sobre esa aflicción, sobre esa persecución, sobre ese gran clamor que tenemos delante del Señor, es la base para que sigamos adelante. Inciso H, Salmo 91, sin autor. El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, estamos habitando con Dios, y habla aquí de esa protección perfecta que tiene el Señor, como que nos abriga, que nos protege, así como un ave está cuidando incluso a sus pollos, también Dios nos está cuidando a nosotros. Y repetimos, lo sintamos o no, ahí está siempre ese cuidado especial de Dios. Otro salmo sin autor, 121, alzaré mis ojos a los montes, habla de una gran confianza. Un canto, una composición bellísima. ¿A quién voy a confiar? En Dios. Los montes no es los montes físicamente, sino alzar los ojos a Dios. De Él viene nuestro socorro. Inciso J, Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Otra vez, un salmo sin autor, habla de la gran fortaleza. Dice, si confían en el Señor, van a ser como el monte de Sión. Recordamos, el monte de Sión es donde está sentada Jerusalén. Un lugar alto donde está todavía parte de lo que fue el muro de aquel gran templo, donde está la mezquita de Omar. Bueno, allí es un monte y dice, confiar en Dios es como estar en un monte. Y estar en un monte es un lugar alto, no es fácil llegar, no es accesible para los enemigos, se siente una gran protección. Entonces, la clave es los que confían en el Señor, y que es un presente continuo. No confiar a veces, o de momento, o eventualmente, sino confiar permanentemente. Tengo una gran confianza, soy como el monte de Sión. Fíjense qué bello, no dice van a estar como es, son como el monte. Habla de una integración a nuestra naturaleza. Somos como el monte firme de Sión por la gracia de Dios. Otro salmo de David, el 138, dice, Dios nos vivifica en medio de la angustia. ¿Qué nos da Dios? Vida. Cuando estamos en gran angustia, ahí tenemos esa vida. Otros pasajes del Nuevo Testamento, inciso L, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya decíamos palabras de Jesús para su iglesia, no que vamos a ser guardados del mundo o sacados de la gran aflicción, dice, no, van a tener que aflicción. Y la palabra es fuerte, ¿no? Es un gran sufrimiento. En el mundo van a sufrir, pero confíen porque yo ya vencí al mundo. Recordamos que con su resurrección venció el pecado y el mundo. En letra M, Romanos 8, 36 y 37, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué dice que somos Pablo aquí? Pues somos como ovejas de matadero, nos van a llevar a la muerte, así como se les llevaba por diversas razones el matadero. Y dice, pero aunque estemos así, por causa tuya somos muertos todo el tiempo. Por causa del evangelio hay muerte. Recordemos cuántos hermanos nuestros han muerto por ser cristianos. Desde los colegios romanos allá, los espacios en Roma hace más de 2000 años, la iglesia siempre sufrió persecución hasta el día de hoy. En muchos lugares hay persecución y sin embargo podemos seguir adelante confiando en que Dios está con nosotros. Letra N, según de los Corintios 1 del 8 al 10, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos y en quien aún nos librará de tan gran muerte. Pablo habla a los corintios de una gran persecución que tuvo en Asia.
Dice, hermanos, ya les hemos hablado, han orado por nosotros, se enteraban por cartas de este tipo de aflicciones. Y dice, bueno, hubo una gran tribulación, fuimos abrumados sobremanera. Esta frase es muy descriptiva, ¿no? O sea, no fue un sufrimiento momentáneo o así parcial, abrumados. Es rebasados, fuimos totalmente llenos de esa aflicción. Y dice, y más allá de las fuerzas. Y habla este hombre que era fuerte en las cosas de Dios, este apóstol, misionero, escritor, dice, aún nuestras fuerzas no fueron suficientes. Fue tanta la tribulación que sentíamos que no podíamos con nuestra fuerza. Dice, aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, si los amenazaron de muerte, estaban golpeando, matando, maltratando a muchos cristianos. Esta es persecución por los judíos, persecución de judíos contra cristianos. Y dice ahí, tuvimos sentencia de muerte, o sea, habla de una convicción. Pablo y los que estaban con él en su equipo dijeron, si nos matan, que nos maten. Eso quiere decir, tuvimos sentencia de muerte. Para que no confiásemos en nosotros, o sea, no en la habilidad. Pablo, escritor, orador, un gran predicador, dice, no vamos a confiar en nosotros, vamos a confiar en Dios. Y aún si llegamos a morir, porque dice, en quien Dios resucita a los muertos, o sea, sentencia de muerte, dispuestos a morir, pero con la esperanza de que Dios nos va a resucitar. Dios va a resucitarnos. Y Pablo dice, si morimos, nos vemos con el Señor. Estamos por resucitar cuando Dios nos levante, ¿no? Y Dios nos libró y nos libra. Son dos tiempos, libró pasado y libra presente. Entonces, Dios es una acción continua. ¿Cómo nos va librando? Nos libró y nos libra. Y dice, y en quien esperamos y nos librará en futuro de tan gran muerte. Si Dios no quiere que murieran, recordamos aquí Pablo lamentablemente murió decapitado. La isla no registra el tiempo, el evento, pero la historia dice que así fue. Y bueno, mientras Pablo tenía vida, decía, Dios nos libre de tan gran muerte. Hasta que esa es su voluntad de llevarnos, ¿no? No es nada agradable ser decapitado, no es nada agradable morir por el Evangelio, pero es un gran privilegio. Según a los Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Misma carta, según a los Corintios 3 capítulos después, dice, tenemos este tesoro, la salvación, la bendición, la continuidad de la obra de Dios en vasos de barro. Recordando cómo los tesoros, el oro, la plata y las joyas se guardaban en vasos de barro. O sea, el vaso no era lo importante, es lo que contenía. Entonces dice aquí, nosotros somos como vasos de barro en los cuales está el poder de Dios para que la excelencia sea de Él y no de nosotros. Si estamos aquí es por la excelencia de Dios, no por la excelencia nuestra. Por la gloria de Dios, no por la gloria nuestra. Dice el P, según de los Corintios 12, 7 al 10, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me alfuetee, para que no me enorgullezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mi poder de Cristo, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La descripción de este aguijón de la carne, que muchos piensan que era una enfermedad, posiblemente se haga en Pablo, dice Pablo, es como un mensajero de Satanás, que me está golpeando, me está bofeteando, y es porque me está haciendo padecer una gran aflicción. En vez de estar con salud y con fortaleza para predicar el Evangelio, Pablo se sentía con ese gran azote. Y es cuando dice, le pedí a Dios que lo quite de mí, y no lo quita, porque dice Dios, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces tenemos que ver cómo aprendemos del sufrimiento. Dios nos puede sanar si quiere, si es su plan nos levanta, y si no es su plan no nos levanta. Tenemos que ver a ese nivel de fe y decirle al Señor, si no me sanas de todos modos, yo sigo adelante. Dice, entonces me voy a gozar en las tribulaciones. Fíjese que el nivel de madurez, ¿no? Nadie parece gozarse en las tribulaciones. Pablo decía, yo me gozo en las tribulaciones. Y no nada más en tribulaciones, en debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Si cuando soy débil, entonces soy fuerte. Voy a padecer estas cosas para la gloria de Dios. Dice letra Q, Santiago 5:11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Una de las veces que el Nuevo Testamento cita a Job, Santiago 5:11, el hermano de Jesús, dice, ustedes escucharon lo que pasó con Job. Parece una muy buena conclusión para este tema, el sufrimiento de los justos, lo que pasó Job en el Antiguo Testamento. Aquí lo interpreta Santiago y dice, bueno, aún en medio del sufrimiento, Dios es muy misericordioso y compasivo. Que cualquiera que sea el sufrimiento que tengamos, hermanos, digamos, Dios es muy misericordioso y compasivo. Dios se duele de mi dolor y tiene compasión de mí.
entonces no me está haciendo sufrir porque a esto le plazca, sino porque hay un propósito más allá. Así como Job pudo madurar, como Job pudo soportar, nosotros tenemos un gran ejemplo de que cuando suframos, esperemos la siguiente etapa de nivel espiritual. Dice la letra R, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Otro autor, Pedro, dice aquí, no echando parte de, o ocasionalmente, dice toda vuestra ansiedad. Cuando tenemos ese estrés, esa presión, esa preocupación, la echamos sobre Él y Él tiene cuidado de nosotros. Dios es un Padre cuidadoso, es un ser cuidadoso y no va a estar así como con descuido dejando que suframos. La última es la letra S, Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué pasa con esto? En el final de la revelación, en Apocalipsis, nada menos que Juan el apóstol, de quien también se dice que tuvo tanta persecución que no podían matarlo, dicen algunos, ¿no? Algunos piensan que lo quisieron matar con aceite hirviendo y no moría, y por eso lo mandaron a Patmos. Eso no está registrado en la Biblia, pero es una versión histórica con mucho sustento. Este hombre de Dios, este anciano, aún con tanta persecución, decía, bueno, Dios va a enjugar, va a secar nuestras lágrimas cuando pasen estas cosas. Ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, pasó la primera etapa de vida aquí terrenal y empezamos a la segunda etapa de más larga vida eterna con el Señor. Hermanos, pues muchas gracias por su atención. Terminamos nuestra clase.